En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento en que usted vea o celebre esta Santa Misa en línea o de forma virtual. Invitamos a todos los participantes en esta sagrada liturgia a ponerse cómodos en casa, en la yarda, bueno, con este frío yo creo que más bien en su sala, ¿verdad? Pedimos por aquellos que no pueden asistir físicamente a la misa del cuarto domingo del Adviento, es decir, esta semana nacerá el Señor de forma litúrgica, por supuesto. Reconozcamos todos que somos pecadores, que no merecemos estar delante del Señor, contemplándole como los pastores, como los ángeles en el cielo, como los magos, que es todo lo que va a suceder en los siguientes domingos. Reconocemos que somos pecadores y aunque no merecemos verlo físicamente, espiritualmente estamos delante de su rostro. Pidámosle pues que se apiade de nosotros y que nos dé la gracia de disfrutar de esta Santa Misa con todos los frutos propios de esta sagrada liturgia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Oremos. Ofrecemos esta Santa Misa por todas las necesidades de los que participan en este movimiento de la nueva evangelización de una manera especial. Tengamos en cuenta la intención del Santo Padre Francisco y de nuestro obispo José Brennan de mantener la comunión, participación y misión en esa sinodalidad que el Papa ha propuesto para los siguientes 2 años. Ojalá que esta misa sea un buen comienzo para que expresemos nuestras necesidades a nuestros párrocos y escuchemos también de entre los hermanos cuáles son las necesidades más urgentes para que ese sínodo sea realmente un éxodo de todo el pueblo de Dios. Hagamos pues oración. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y Él mismo será la paz. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó.
tú hiciste vigorosa, que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la esclava del Señor, que haga en mí lo que has dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cielos destilen el rocío, nubes lluevan la salvación, que la tierra se abra y germine el Salvador, dice el profeta Isaías, y el Salmo 79 de hoy. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Aleluya, yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí cuanto has dicho. Mis hermanas y hermanos, el cuarto domingo del Adviento es, por así decir, la antesala de lo que viene, el nacimiento, la llegada de Dios hecho hombre. Pero para valorar la Navidad que sucederá esta semana, necesitamos disfrutar, apreciar, meditar lo que el cuarto domingo del Adviento del ciclo C nos ofrece. Este ramillete de lecturas en el que se habla de esa preferencia, de esa elección que Dios hace de aquella pequeña aldea, Belén, Éfrata,
De ti nacerá mi jefe, el Salvador del mundo. ¿Cómo es posible que Dios haya preferido a los humildes, a las pequeñas aldeas, a la gente sencilla, Él mismo hacerse uno del pueblo, uno de nosotros? No una persona con títulos o con de sangre real, aunque de hecho sí se le ascribe a él como el Mesías, el hijo de David. Sin embargo, nace de una forma humilde que parece que no fuera un príncipe o un rey como de verdad lo es. Es que nosotros debemos meditar entre los orígenes humildes de Jesús, Belén Éfrata, pero también los orígenes del pasado más remoto, tan remoto que es la eternidad misma de Dios. Porque el misterio que nosotros celebramos cada Navidad es nada más ni nada menos que Dios hecho hombre y el hombre, Jesús, que también es Dios. Mucho se ha debatido si Jesús tiene dos, personas o libertades, y según el concilio de Calcedonia, se dice que en Jesús está la persona de Dios. Pero realmente creo que es tiempo de que después del Vaticano II, sin que se modifique lo esencial de esos concilios niceno-constantinopolitano, y también ese concilio que declara que en Jesús está la persona del Hijo de Dios, hoy podemos afirmar también que en Jesús existe la persona humana y divina a la vez. No divina y humana como dos personalidades, como si fuera un esquizofrénico, por supuesto que no. Jesús tiene una sola persona, la persona divino-humana o humana-divina. En Jesús no puede haber solamente la persona divina o solamente la persona humana. En Jesús hay una sola persona única. Así como cada ser humano tiene su DNA, Jesús tiene su DNA de hombre Dios y de Dios hombre, punto. Nosotros creemos firmemente que ha venido Dios a visitarnos en Jesús y que en Jesús Dios ha experimentado lo que significa ser hombre. Así es que hasta para Dios hay algo novedoso aquí, algo que nadie se imaginaba, que en Dios pudiera haber algo nuevo, inesperado, inaudito. ¿Cómo para Dios puede haber algo nuevo? Como si fuera un ser humano más que está abierto a las sorpresas. Es que Dios de hecho es el Dios de las sorpresas, aquel que lo esperamos de una manera y sale de otra, de muchas formas, pero todas ellas el mismo Dios consistente con su palabra, con su promesa. Hoy el evangelista Lucas, en la misma línea que el profeta Miqueas y los Salmos y la carta a los Hebreos, se nos presenta a Jesús como el Dios consistente con sus promesas. En Jesús Dios lo ha cumplido todo lo que había prometido. Yo he dicho otras predicaciones que Jesús es la palabra personal, encarnada, directa, completa, final, irrepetible, insustituible e insuperable de Dios. Jesús es la séptima palabra. 7 significa plenitud. En Jesús Dios lo ha dicho todo, lo ha hecho todo, no tiene nada más que decir ni nada más que hacer, y todas las nuevas revelaciones, porque Dios es un ser vivo, tiene la libertad y soberanía de seguirse revelando de forma privada con sus santos y elegidos, pero toda nueva revelación es consistente con lo ya revelado. No hay algo totalmente nuevo. Ya todo lo que se tenía que decir se ha dicho. Por eso nosotros hoy, la humanidad entera, la iglesia en especial, se prepara a este próximo 24 de diciembre, en el que nacerá el Mesías una vez más, pero de forma litúrgica. Nosotros tenemos que apreciar el papel de la Santísima Virgen, porque su participación en la historia de salvación es única. Nadie puede igualársele a ella. Juan el Bautista tuvo su papel, Isabel cuando recibe a su pariente María y su hijo salta de gozo en su seno. Ella simplemente expresa lo que su hijo en su vientre le hace exclamar: bendita eres, María, porque todo lo que te anunció el Señor se va a cumplir. Bendita eres porque has creído.
La bendición de María consiste en que ella tiene una fe incomparable. Ella le dice sí al Señor, aun cuando no comprende todas las consecuencias de ser la madre del Redentor del mundo. Jamás ella se imaginaría que a su hijo lo crucificarían en una cruz, porque ella no es una adivina lo que vendrá a suceder a los 30 años después. Ella simplemente sabe que el Señor la ha escogido a ella como la sierva, como aquella fiel discípula de la palabra de Dios, en la que se debe cumplir toda promesa. Por eso hoy llamamos a la misa del cuarto domingo del Adviento del ciclo C como la visita de Dios en persona. Dios nace, nuestra justicia y paz para todos. No se les olvide que ese ha sido el nombre que Dios ha revelado en este ciclo C por medio del evangelista Lucas y de las demás lecturas en estos 4 domingos del Adviento. Dios es nuestra justicia. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuando una persona me pregunta qué libro de la Biblia me recomienda para comenzar a leer la Biblia, siempre les recomendaré el Evangelio de Lucas. Inclusive sigan con los Hechos de los Apóstoles, brínquense el Evangelio de Juan, que sea quizás el último que lean, pero Lucas y los Hechos es la doble obra lucana en la que se nos presenta Jesús, que nace en medio del pueblo escogido, y la iglesia que nace en medio de tanto conflicto en ese milieu o ambiente greco-romano, que es la cultura en la que brota este movimiento llamado cristianismo o la fe cristiana. Mis hermanas y hermanos, por mucho tiempo algunos se preguntan por qué la iglesia no ha tenido un documento específico sobre la moral o la ética. ¿Por qué el Vaticano, el Concilio Vaticano II no fue contundente en expresar específicamente lo que es la ética o moral cristiana? En realidad es una pregunta fallida, porque todos los documentos apuntan a que debemos volver a las fuentes, como lo indicó el Papa Bueno San Juan XXIII. Él se propuso 2 cosas: que los obispos del Concilio Vaticano II, que duró de 1962 a 1965, que se enfocaran o que reflexionaran desde la perspectiva de resurgimiento o ir a las fuentes, y al mismo tiempo ayornamiento o actualizarse. De qué manera el Papa miró la relación entre ir a las fuentes y actualizar el mensaje de la fe para las generaciones de nuestro tiempo. Bueno, pues quiero decirles que la manera como yo reflexiono sobre las lecturas de hoy en el cuarto domingo del Adviento del ciclo C, pues es recordarles que el enfoque que yo le doy a los 10 mandamientos igual a las 8 bienaventuranzas, y que en 12 pasos, aun cuando hablo menciono 14 porque uno es introducción y otro conclusión, desde la perspectiva de cada mandamiento de la ley de Dios, yo he tomado la iniciativa de aplicar cada lectura de los domingos, de todos los domingos del año. Y ahorita es una prueba de lo que usted recibirá por correo electrónico o correo regular, lo que es mi newsletter o mi carta, en la que explico a las personas, a las familias, cómo las lecturas de cada domingo tienen la perspectiva de los 10 mandamientos, de las 8 bienaventuranzas de Jesús, y en realidad de 14 perspectivas, porque las otras 2 las agrego como si fuera introducción y conclusión. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el primer mandamiento, que se habla de adorarás al Señor tu Dios y no tendrás otros ídolos, el día de hoy el pasaje que aplico al primer mandamiento es de ti, Belén de Éfrata, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan al pasado, a los días más antiguos. En otras palabras, esta profecía relaciona al Mesías que no tarda en nacer, cuyos orígenes son divinos, no solamente en el remoto pasado, sino que tan al pasado
que es la eternidad misma de Dios. Entonces el primer mandamiento de que Dios es un único Señor, de Dios mismo, de su seno emerge ese Mesías, ese Hijo de Dios. Ese conflicto que hay para los judíos de que a Jesús no lo aceptan como Dios porque vendría a ser otro y tienen prohibido adorar a alguien que no sea el verdadero Dios, pues esta profecía de Miqueas relaciona que no es otro el que nace en Belén, es el mismo y eterno Dios que se hace hombre en la historia. La eternidad entra en la historia. Ese es el punto principal del primer mandamiento. El único Dios no es un segundo o tercer Dios, es Dios mismo, pero Dios Hijo el que entra en la historia. El segundo mandamiento, que es no jurarás, o la importancia de la palabra. Aquí reflexionamos sobre esa parte de dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte de Dios. En otras palabras, cuando Jesús dice no juren, porque no saben si pueden o no cumplir, pero el otro lado de la moneda es que si Dios es el que jura, Él sí cumple. Y el juramento que Dios hace aquí se viene a hacer realidad. Todo lo que el Señor te anunció, le dice Isabel a María, se va a cumplir, porque Él no puede jurar y no cumplir. Cumple su juramento, promesa. Y al tercer mandamiento, que se invita a la asamblea a guardar el día del Señor, de dar culto al Dios verdadero, tenemos ese visión de la carta a los hebreos. Cristo establece el nuevo sacrificio o ritual de su cuerpo y voluntad que ya no, que nos santifica, pero que ya no consiste en ofrendas de animales sacrificados, menos de personas, por supuesto, pero Él sí ofrece su persona, su cuerpo y su voluntad, que nos santifica de una vez por todas, y esa es la nueva y definitiva alianza. Gracias a María, Jesús, siendo el Verbo eterno del Padre, toma carne de su carne y sangre de su sangre para hacer ese sacrificio que se ofrece a Dios. Y este cuarto mandamiento, que habla de respetar al padre y a la madre, es decir, de nuestra realidad de ser hijos e hijas de papá y mamá, nos presenta aquí este texto de hoy. No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me diste un cuerpo en el que yo vengo a hacer tu voluntad. Agradezcamos a Dios el regalo de nuestro cuerpo de hombre o de mujer, porque con nuestras manos, con nuestro trabajo del diario vivir, ofrecemos a Dios lo que Él mismo nos ha dado, nos permite vivir a pesar de que estamos cansados, enfermos, pero tenemos unos brazos para abrazar a los niños, a su esposa, a su esposo, a sentirnos contentos de que nuestro cuerpo es usado por el Señor, usado entre comillas. Él no nos usa, pero nos da la dignidad de ser templo del Espíritu Santo. Vamos a tener a María como modelo en este quinto mandamiento, que es no matarás, pero aquí nos da la lectura de hoy. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Siendo un Dios de ejércitos, los ejércitos se van contra el enemigo y como muestra del poder tienen que despojarlos de todo y cantar victoriosos de que el enemigo no ha sido más fuerte que ellos. Nosotros creemos que la violencia contra el ser humano ya no es la violencia del Antiguo Testamento, sino la violencia a uno mismo, a sus propios vicios y caprichos, para dejar que la voluntad de nuestra inteligencia y voluntad, así como poner al servicio al cuerpo y nuestra alma, para que el Señor realice su plan salvífico, a ejemplo de la Santísima Virgen María, cuyo sol, ella es el preludio, como nos dice este canto. Por eso aprendamos de esta melodía cómo ella es el modelo de todo cristiano, de toda buena conducta, de toda moral, porque ella es la que nos da la pauta a vivir en este Adviento, que nos asegura que la Navidad ya próxima llegará precisamente en esta semana. Oye, Madre de Dios, nuestra plegaria, presenta a Dios nuestra oración. Te saludamos, María, Virgen más bella que el sol, porque nos
Virgen María, más bella que el sol, porque nos has dado a Cristo, nos has dado a Dios. Obviamente las discusiones teológicas a lo largo de la historia, si María es solamente la madre de Jesús hombre. Hace unos días una pariente mía me decía: yo nomás le voy a decir a la Virgen, Dios te salve María, madre de, en lugar de decir madre de Dios, madre del Hijo de Dios. No, madre de Dios, porque si Jesús es Hijo de Dios, quiere decir que es Dios. Nosotros debemos saber que la ortodoxia y la ortopraxis en la Iglesia Católica significa que nosotros tenemos en los 10 mandamientos y bienaventuranzas la persona de Jesús que dicta nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro orar. Por eso nosotros no tengamos empacho en decir que debemos actuar según esa nueva evangelización de la que nos habla hoy la Iglesia, según el Espíritu Santo que ha renovado la Iglesia, no solamente en este segundo y gran Pentecostés del Vaticano II, porque el primer Pentecostés fue allá en el tiempo apostólico y con el primer concilio de Jerusalén. Nosotros tenemos pues que ver que la Eucaristía que se celebra cada domingo pues tiene que ver con el tiempo como salvación, pero también el lugar. Hay lugar sagrado, hay tiempo sagrado, hay objetos sagrados y personas sagradas. Nosotros como bautizados, todo el pueblo de Dios, somos pueblo sagrado. Pero también reconocemos que somos miembros del pueblo de Dios, que somos pecadores. Quiero compartirles este documento que la Pontificia Comisión Bíblica ha llamado Biblia y Moral, las raíces bíblicas del obrar cristiano. Me da mucho gusto que en este documento realmente confirma lo que yo ya he venido meditando por tiempo y que pues ahora les comparto en esta carta mensual que les envío a todos los que son miembros de este movimiento NETA, que quiere decir Nueva Evangelización para toda América. Eso significa NETA, en inglés NIA, New Evangelization for All America. Bueno, pues una de las cosas que yo enfatizo cada que predico la palabra de Dios por la radio y las redes sociales es cómo la liturgia va de la mano con la inculturación del Evangelio, también otro documento pontificio. Pero aquí lo que más me interesa es invitarles, persuadirles a lo que su santidad el Papa Francisco y nuestro obispo José Brennan nos está invitando, que como diócesis, como parroquia, nosotros participemos en esta preparación al Sínodo de Obispos del 2023, que por primera vez no será un sínodo solamente de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Realmente es triste que para el 5º encuentro que sucedió el año pasado, todavía había personas que se supone que tienen cultura, teología y pastoral en altas posiciones de la Iglesia, que caían hasta en herejía, ¿verdad? Que decían que el sacerdote no es miembro del pueblo de Dios. Fíjese usted, que el sacerdote es el clero y que solamente los laicos son el pueblo de Dios. Qué erróneos están aquellos que no entienden que antes de ser sacerdotes nosotros somos miembros del pueblo de Dios por el sacerdocio bautismal. Después se nos da también el sacerdocio ministerial, del cual no somos dueños. El dueño de nuestro sacerdocio laical o ministerial es el Señor Jesús. Todos lo tenemos como un don del Señor. Vamos a pedirle al Señor que vivamos siempre en esa comunión y participación, pero también comenzando por la escucha de las necesidades del pueblo de Dios, que expresen por medio del internet, por medio de cartas directas al obispo o de esas reuniones de grupo que pronto se están promoviendo a nivel parroquial, para que cada bautizado tenga la oportunidad de hacerle saber al señor obispo, a su párroco primero, al señor obispo y al Santo Padre, cuáles son sus inquietudes. Lo primero que el Papa enfatiza es la escucha de las necesidades del pueblo de Dios. Y por supuesto, después de la escucha viene la participación, viene la comunión con la Iglesia y la misión que todos tenemos en común. Bueno, pues les decía
que esta carta que les quiero compartir, pues tiene nada más ni nada menos que 14 pasos, así como los alcohólicos anónimos tienen 12 pasos. Aquí realmente hablo de 14, pero los demás son introducción y conclusión. Pero estos 12 pasos también de la nueva evangelización, aunque mencione 14 por la introducción y conclusión, como ya dije, pues estamos ahorita en cuál es ese sexto mandamiento de Dios, que pues habla claramente de no cometerás adulterio, ¿verdad? Y tiene que ver con la intimidad personal sexual, que es protegida legalmente, pero también evitar los actos turbios, felices los limpios de corazón, porque van a poder ver a Dios. Es decir, yo combino los mandamientos con las bienaventuranzas, y el día de hoy lo aplicamos a ese sexto mandamiento de no cometerás adulterio, a lo que hoy nos dice las lecturas, palabra litúrgica de Dios hoy. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. ¿Cuántas gentes han discutido si de veras ese texto de Isaías se refiere a una virgen o más a una joven doncella? Eso es secundario. Aquí no se trata de hablar de discusiones exégetas. Aquí más bien hablamos de lo que creemos por el Espíritu Santo. La virginidad es ante todo entrega completa y total y única a Dios. A diferencia de los matrimonios castos y buenos matrimonios que se entregan uno al otro por amor y también pueden consagrar su intimidad al Señor, en el caso de los célibes o las vírgenes, creemos firmemente que la Santísima Virgen estaba totalmente dedicada a Dios, y aun cuando había sido desposada con José, ella quería que la protegiera José de cualquier otro joven que la pretendiera. Pero parece que había un acuerdo, según la tradición, para que ella se mantuviera fiel en el servicio del templo. Pero pues eso no es bíblico, pero sí es tradicional. Acuérdese que nosotros seguimos la palabra toda de Dios, no solo lo que está escrito en la Biblia, sino lo que nos dice la viva tradición de la iglesia, cosas que no todo quedó por escrito, igual que lo escrito es parte de todo lo que es la tradición. Así es que aquí no podemos enfatizar qué es más importante, si la palabra escrita de Dios o la palabra oral. Aquí todo va junto con pegado. Aquí hablamos claramente que la Virgen se abre totalmente a Dios y solo a Dios, de una manera que ni siquiera José participa, aun cuando José es parte del plan de Dios para proteger a su hijo que nace de esta bella y hermosa Virgen, como hemos cantado en este cántico. El séptimo mandamiento de no robar, o que tiene que ver con las finanzas, ser buenos administradores, ser pacíficos, esa bienaventuranza, pues la lectura litúrgica de hoy nos dice que ellos habitarán tranquilos, pues la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. En el fondo de las cosas, cuando las personas caen en el adulterio o en los pecados o en los vicios, es porque llevan un gran vacío. No se han querido consolar con la promesa y el gozo del Señor, que viene de una castidad, de una fidelidad y una pureza a toda prueba, porque tenemos la fe que Dios satisface a las personas si se entregan plenamente a la palabra de Dios. Y sobre el octavo mandamiento y también bienaventuranza, sobre aquellos que no deben levantar falso testimonio ni mentiras, pero también por los que trabajan por el bien. Esa bienaventuranza y este mandamiento, bueno, pues nos dice hoy la palabra de Dios al respecto. Cielos destilen el rocío, nubes lluevan la salvación, que la tierra se abra y germine el Salvador. Esa es la verdad, esa es nuestra verdad. Y contra esta verdad simplemente las mentiras de este mundo no pueden. Esa realidad que nos describe las lluvias en estos días, que el frío, debe ser como una parábola de la verdad profunda que se ha dado en la historia de la humanidad. Dios se ha hecho hombre para que el hombre y la mujer nos hagamos Dios.
Hermanas y hermanos, qué gran verdad somos nosotros privilegiados de vivir y de poder presentar al mundo entero, porque de esa verdad depende la realidad toda, la salvación. Sin la verdad de Dios que ha visitado a su pueblo, no podríamos vivir solos, abandonados, tristes. Y esa es nuestra gran verdad, que no estamos solos, que no tenemos razón para estar tristes, que estamos contentos porque el Señor ha visitado a su pueblo, a su casa, a su familia. Nosotros somos esa casa, esa familia que el Señor visita esta semana al nacer en esta Navidad. Y ese noveno mandamiento de que no codiciar la mujer o la persona del prójimo, ¿verdad? La mujer del prójimo ni al prójimo, por así decir, pero también esa bienaventuranza, que nomás son 8 bienaventuranzas, pero que aquí encuentro una más, de pues dar a los necesitados, tan solo por ser cristiano, porque recibiremos una recompensa. Esa es otra bienaventuranza de Jesús, aunque no sea una de las 8, ¿verdad? Pero sí viene de sus labios. Pues tenemos esa bienaventuranza y ese mandato de no codiciar otras personas, conformarte con quien tienes al lado, con esa mujer, ese hombre que Dios te ha dado, contigo mismo y la presencia del Señor. Le dice Jesús al Padre Eterno: no quisiste lo exigido por la ley, holocaustos, ofrendas por los pecados, por las transgresiones que los humanos han hecho contra tu ley. En cambio, yo dije: aquí estoy. Me has dado un cuerpo. Cada mañana me abres el oído para escuchar lo que tienes para mí. Mis hermanas y hermanos, valoren sus oídos. Cada mañana hagan un espacio para oír qué quiere Dios para ti. Acepta que en ese cuerpo de hombre o de mujer, Dios quiere hacer su voluntad. ¿Cómo cuesta, verdad, hacer la voluntad de Dios? Pues ese es el mejor sacrificio que puedes hacer. Confórtate con ese hombre que Dios te da como el marido, con esa mujer como tu esposa, con esos tus hijos. No andes anhelando, deseando más de lo que el Señor te ha dado. Cuidado que estos días, por las borracheras o los excesos de las libertades que te ofrece el mundo, descuides a tu mujer, a tu hombre, a tus hijos, porque entonces les traicionas en esta Navidad. Esta Navidad es momento de vivir en intimidad, en ese amor que Dios te tiene preparado. Acuérdate que el Señor satisface todo lo que tú deseas, aun cuando humanamente o sexualmente el marido o la mujer no rinden, por así decir, pero el amor de Dios lo suple todo. Te satisface plenamente si te pones en su presencia y ofreces tu propio cuerpo como ofrenda agradable al Señor. Por eso dice Jesús al entrar al mundo, según la carta a los Hebreos: no quisiste ofrendas, sacrificios, ir de rodillas aquí y allá, solamente aceptaste que te ofrezca mi cuerpo tal y como me lo has dado, con el trabajo de todos los días, con este cansancio, esta enfermedad, para que aquí cumpla tu voluntad. Qué privilegio que nuestros cuerpos estén tan bendecidos por el cuerpo mismo de Jesús, que lo tomó del purísimo cuerpo y sangre de la Santísima Virgen María, la más inmaculada de todas las mujeres, la más bella, de la cual vino Jesús, el hombre más atractivo y más grande, que viene a darnos todo lo que nuestra carne anhela y que no siempre encuentra satisfacción en la carne de este mundo o en las ilusiones mundanas o del maligno. Finalmente, mis hermanas y hermanos, pues tenemos aquí el 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Así como Jesús dice que pues hagas a los demás lo que desearías que se haga por ti, no codicies, más bien sé generoso, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra de Dios que tu mano proteja a tu elegido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para poder invocar tu nombre. Mis hermanas y hermanos, eso es lo que nos dice el 10º mandamiento, y que la lectura de hoy nos dice que lo que importa para Dios es que tú y yo vivamos con dignidad. La moral cristiana la podía resumir este documento pontificio, Biblia y Moral, como un llamado a la dignidad, no solamente a los que luchan siendo pro vida o respetar la vida,
y los que buscan la dignidad de la mujer o a favor de escoger. Superemos esta dicotomía que debería ser solo dualismo. Más bien es una dicotomía en la que la gente nunca va a encontrar reconciliación en valores que de por sí solos pues buscan defenderse, pero tratan a la vez que lo defienden como valor en base a la exclusión del contrario. Aquí no se trata de excluir nada ni a nadie, sino abrazar tanto la vida como la libertad, pero con la dignidad. No puede haber vida solamente si no hay la libertad de las personas, y no puede haber libertad de las personas si no se respeta la vida no nacida, la vida toda y de todos. Y vida y libertad no son suficientes, al menos que hoy se nos dé el tema que nos prepara la Navidad: la dignidad de las hijas y los hijos de Dios. Si de veras eres una hija o un hijo de Dios, no puedes favorecer una cultura aborcionista y de pecado y de maldad. No puedes simplemente usar la libertad como libertinaje. Tienes que vivir libre pero con dignidad, respetar la vida toda y de todos, pero con una vida digna. Como decía el Papa Francisco, no nomás traer hijos por traer al mundo, pero también él mismo lo ha aclarado: el aborto es matar. Entonces, ¿cómo entender al mismo Papa que por un lado nos dice sean responsables en los hijos que traen? Pues porque hay el método natural familiar, pero a la vez, hermanas y hermanos, tenemos que abrirnos a lo que el Espíritu Santo nos guíe. Concluyo, mis hermanas y hermanos, con Jesús y María, modelo de cada hombre y de cada mujer, como nos dan las lecturas de hoy, y que pues ese 12º paso de la nueva evangelización, en el que hablo de la cruz como el poste vertical, y como el catolicismo el poste horizontal. El cristianismo el polo vertical y el catolicismo el polo horizontal, de tal manera que cristianismo y catolicismo vienen a coincidir en una misma cosa. Por eso en las misas de la nueva evangelización pediré para que los cristianos vuelvan a ser católicos y los católicos no dejen de ser cristianos. ¿Por qué? Porque hoy nos dice la palabra litúrgica de Dios en labios de María: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que has dicho. Modelo de discípula de la palabra de Dios. ¿Y quién es la otra persona que, siguiendo los pasos de su madre, dice exactamente, prácticamente lo mismo? Jesús, su hijo, al entrar a este mundo dice: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Madre e hijo hacen la voluntad del Padre Celestial, porque ambos son movidos por el Espíritu Santo. Vamos a profesar nuestra fe en estas palabras del fiat de María y de Jesús a la voluntad del Eterno Padre, porque de esa manera Jesús nacerá esta semana y la Navidad será algo cierto en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestro mundo. Nos ponemos de pie profesando nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Presentemos a nuestro Dios nuestras peticiones, en primer lugar por el Santo Padre Francisco, con esa iniciativa de hacer un sínodo único, especial, no solamente de pastores, de clérigos, sino de laicos, de todo el pueblo de Dios, clérigos y laicos, para que de verdad tenga éxito la preparación a ese sínodo de aquí a abril, tengo entendido, o todo el próximo año nos preparemos en la diócesis de Fresno con la escucha de unos a otros, cuáles son nuestras necesidades, por la participación, por la comunión con nuestros sacerdotes, no que cada quien camine por su lado, con nuestro obispo, todos los sacerdotes en el presbiterio con su obispo, y también todas las diócesis y obispos en comunión con el Papa, para juntos tener una misma y común misión como pueblo de Dios. Por eso, para que esta sinodalidad en la Iglesia y este sínodo del 2023 tenga el éxito en la medida que nos preparemos hacia él, roguemos al Señor. Y claro que estamos pidiendo por todo lo que ustedes, pueblo de Dios, necesitan, que escriban a su párroco, a su obispo, al Vaticano, cuáles son sus necesidades para que sean tomadas en cuenta a nivel universal o católico. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por ambos presidentes de los Estados Unidos americanos, el señor Joe Biden, los Estados Unidos mexicanos, el señor AMLO, para que sepan que la Iglesia les apoya en todo lo que hay de bueno, noble y justo, pero a la vez les critica aquello que va en contra de la vida no nacida, de la vida toda y de todos, y para que el racismo que comienza con el desecho de la vida no nacida, pero también con el desprecio a los inmigrantes y a tantos sectores sociales, podamos tener una ética consistente del respeto a la vida toda y de todos. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor para que esta actividad que el Señor me ha confiado de visitar las varias parroquias para llevar esa dinámica de la nueva evangelización y al mismo tiempo promover la sinodalidad, como me lo ha pedido el señor obispo, sea una realidad en cada parroquia, para que los feligreses se mantengan unidos a sus pastores y sus pastores con nuestro obispo. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestra hermana María Dolores Ortiz, mamá de dos miembros de nuestro coro, que el Señor le dé el eterno descanso y pueda ella contemplar ya la luz divina. Roguemos al Señor. También en estos días ha muerto un amigo que se llama Jesús González, que el Señor le dé el eterno descanso, tenga misericordia de él y a sus familiares. También el Señor les conceda la paz, la resignación, y teniendo la certeza, su hermana Cristina, de que él ya está descansando con sus padres en el cielo. Primeramente Dios, los encomendamos a Dios. Roguemos al Señor. Por todos los participantes en línea en esta Santa Misa, cualesquiera que sean sus necesidades, los enfermos de COVID, los que han muerto, los médicos y médicas que cuidaron de estos enfermos, algunos se contagiaron y murieron, que el Señor tenga misericordia de ellos y que ya pare esta pandemia para que tengamos un nuevo año lúcido de bendiciones, ya que han sido tantas las desgracias de este y el año pasado. Que el Señor se apiade ya de nosotros. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Lo que sufres en la espera, lo que tenga la esperanza, el Señor es el que llega, que nos da la salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestra vida y de toda su santa iglesia. Amén. Oremos.
Que santifiques, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los aquí presentes y aquellos que en línea participan de esta Santa Misa, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Movidos por el Espíritu Santo, pidamos para que actuemos y no solamente escuchemos su palabra, sino que la llevemos a la práctica como verdaderos hijos e hijas de Dios y de la Santísima Virgen María, con la oración que el mismo Señor nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de miedos, de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. De lejecitos nomás nos damos la paz. Y de una vez, casi feliz Navidad, porque ya esta es la misa que nos lleva a la Navidad, ¿verdad? Muy bien. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el único que quita, Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este santo sacrificio de la misa donde Cristo está por nacer. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Reina de la reina, estrella de la mañana, bendita, amada del Señor, bendita, amada del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, desde el cielo se quedó contigo está. Eres María, reina, estrella de la mañana, eres tú la madre de mi Salvador. Bendita, amada del Señor, bendita, amada del Señor. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerque el día de la festividad que nos trae la salvación,
Con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero recordarles que la nueva evangelización les enviará este movimiento con el nombre de Neta, una forma para que se suscriban y pueda hacer allí sus donaciones. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Vamos a ver en este niño la gloria del Edén, a ver en este niño la gloria del Edén, a ver en este niño la gloria del Edén. Vamos pastores, vamos a ver en este niño